Hola, ¿qué tal? Soy Juanse Castillo. Bienvenidos a MedicFit, donde el conocimiento se entrena. Aquí no solamente vas a memorizar, vas a entender y la vas a romper. Bien, empecemos. El estómago inicia su desarrollo a partir del intestino anterior en la cuarta semana, por lo que aparecerá una dilatación cercana al divertículo respiratorio. Esto quiere decir que el estómago al inicio va a aparecer a nivel de la región torácica. Sin embargo, el crecimiento longitudinal de la región esofágica quiere decir el hecho de que se alargue el esófago, lo que va a hacer es como desplazar el estómago de nivel torácico a nivel abdominal, que es un sitio normal, ¿no? Obviamente debajo del diafragma. Y si por alguna razón no ocurre este desplazamiento, se puede generar lo que es una hernia diafragmática. Bien, algo muy importante al hablar de la embriología del estómago es hablar sobre sus ejes y rotaciones al momento de su desarrollo, ¿no? Pues básicamente el estómago tiene dos grandes rotaciones, el primero que es el eje longitudinal y el segundo que es el eje anteroposterior. En el eje longitudinal tenemos al intestino anterior, ¿no? Y acá vemos la dilatación que les comentaba al inicio en el estómago, ¿no? Ahora, el primer eje es el longitudinal. ¿Y qué es lo que va a pasar en el eje longitudinal? Es que el estómago va a rotar a 90 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el lado izquierdo de esta dilatación se va a orientar hacia el frente. Se orienta hacia el frente y va a estar inervado por el nervio vago izquierdo, mientras que el lado derecho lo hace hacia la parte posterior y va a estar inervado por el nervio vago derecho. Entonces hay que recordar esto, ¿no? Lado izquierdo del estómago hacia el frente y lado derecho hacia la parte posterior. De esta forma es como que se generan estas dos curvaturas. Curvatura mayor, que es dada por el movimiento del lado izquierdo, y la curvatura menor, que es por el movimiento del lado derecho. Y así es como se da el estómago después del eje longitudinal. Por otro lado tenemos al segundo eje, ¿no? Que es el eje anteroposterior. Y fíjense en la primera imagen, ¿no? Acá podemos ver cómo se genera una dilatación. Sin embargo, los extremos, tanto cefálico y caudal, siguen aún en esa línea media. Entonces de eso se encarga el eje anteroposterior, de mover esos extremos, tanto cefálico como caudal. Entonces, después del eje anteroposterior, lo que va a pasar es que la región pilórica o caudal, que es la parte de abajo, se va a desplazar hacia la derecha y hacia arriba, ¿no? Mira, fíjense en las flechas para poderlos ubicar mejor, ¿no? La región caudal se dirige hacia la derecha y hacia arriba y así es como queda, mientras que la porción cardíaco-cefálica, que es la de arriba, lo hace hacia la izquierda y hacia abajo. Y así es como queda el estómago después de estos dos ejes, tanto longitudinal como anteroposterior, ¿no? Se generan las curvaturas y también los extremos, tanto pilórico como cardíaca, también sufren una rotación. Bien, continuemos. Ahora mira, el eje longitudinal lo que va a generar son las curvaturas, ¿no? Es decir, los primeros pasos. Y no solo va a mover al estómago, sino que también, por así decirlo, va a crear movimientos colaterales. Ahora mira, el eje longitudinal lo que hace es atraer el mesogastrio dorsal y lo va a desplazar hacia la izquierda, ¿no? Lo que me va a generar como un tipo de espacio detrás del estómago, en lo que se denomina como la bolsa omental o saco peritoneal menor. Por otro lado, este mismo eje longitudinal no solo va a mover el mesogastrio dorsal hacia la izquierda, sino que también al aumento menor lo mueve hacia la derecha y así es como queda después del eje longitudinal, ¿no? Nomás fíjense en la diferencia de ambas imágenes. Pues, así como el eje longitudinal genera cambios colaterales, el eje anteroposterior también lo hace. El eje anteroposterior va a hacer que el mesogastrio dorsal se abombe en dirección caudal, ¿no? Eso quiere decir que el mesogastrio dorsal crece hacia abajo, pues crece tanto hacia abajo que hasta genera una capa de doble hoja sobre el colon transverso, ¿no? Mira, eso quiere decir que de alguna u otra forma tapa ese colon transverso. Y cuando tapa ese colon transverso, a ese abombamiento del mesogastrio dorsal se le conoce como aumento mayor. Y finalmente así es como surge el aumento mayor. Y pues así es como se da el desarrollo del estómago a nivel embrionario, ¿no?